En este capítulo vamos a hablar o te voy a compartir algunas buenas prácticas cuando escribas código en JavaScript. En JavaScript es importante seguir ciertas buenas prácticas que hacen que nuestro código sea más óptimo. En la mayoría de casos, evita las variables globales para todos los tipos de datos, objetos y funciones, ya que otras líneas de código y secuencias de comandos pueden sobreescribir las variables y funciones globales. En su lugar usa variables locales y clausures. Vamos a ver un ejemplo para que entienda. Acá tengo mi código HTML, acá está la página y acá está el código JavaScript adjunto a esa página HTML. Bien, por ejemplo, en este punto de acá que digo que evita las variables globales, vamos a hacer así, evitar las variables globales. Por ejemplo, acá yo digamos tengo una función, vamos a ponerle mi función. Bueno, acá va a ser el código de mi función. Normalmente las variables globales se suelen colocar acá arriba, ¿no? Por ejemplo, variable zapato, por ejemplo, zapato. Pero sabes que, tal como menciona acá, si tú defines una variable global, o sea, arriba en la parte superior, pues otras líneas de código y secuencias de comando pueden sobreescribir las variables y funciones globales. En su lugar usa variables locales y clausures, ¿no? En este caso podemos usar, por ejemplo, una variable local. Simplemente esta variable zapato, pues la sacaría de acá y la colocaría acá dentro de la función, ¿no? Sería así, ¿no? O con un valor, ¿no? Zapato marrón, zapato de color marrón, algo así sería, ¿no? Entonces, preferible meter las variables dentro del código. No fuera, ¿no? Porque puede generar algún problema de compatibilidad con otro código y se confunde. Bien, ahora acá también menciono que debes colocar todas tus declaraciones en la parte superior de cada script función. De esta manera tendrás un código más limpio, podrás proporcionar un único lugar para buscar variables locales, facilitarás la prevención de variables globales no deseadas implícitas, reducirás la posibilidad de nuevas declaraciones no deseadas, entre otros beneficios. Por ejemplo, similar a lo que mencioné acá, bueno, en este caso es tus declaraciones en la parte superior. Voy a colocar acá para mantener un orden. Haz tus declaraciones en la parte superior. Por ejemplo, yo puedo declarar acá arriba en la parte superior del código, comenzando el código. Por ejemplo, acá nombre, apellido, edad, DNI, documento nacional de identidad. Bueno, en algunos países se llama así, otros países de otra manera. Fecha de nacimiento, ¿no? Fecha de nacimiento. Bueno, ahí colocas todas las variables que necesites hacer y después las puedes usar acá, ¿no? Por ejemplo, en cuanto al nombre, pues acá le pongo Carlos Torres, por ejemplo, Carlos Torres. El apellido, bueno, acá sería Carlos nomás, nombre. Acá en apellido sería Torres. Pues edad, bueno, un valor, un entero, 25 por ejemplo.
DNI, su documento nacional de identidad, también en número entero. Es un ejemplo, ¿no?, de documento nada más. Y bueno, incluso acá puedo definir una variable de nombres y apellidos, y ahí llamo a mi variable nombre, la concateno con apellido. Entonces, te das cuenta, acá arriba estoy declarando la parte superior, ¿no?, tal como menciono acá. Coloca tus declaraciones en la parte superior de cada script o función. De esta manera tendrás un código más limpio, podrás proporcionar un único lugar para buscar variables. Es decir, voy a poder buscar rápidamente acá qué variables tengo. Facilitaremos la prevención de variables globales no deseadas implícitas. Reduciremos la posibilidad de nuevas declaraciones no deseadas, entre otros beneficios. Bien, otro punto que acá menciono, bueno, vamos a la siguiente diapositiva. Acostúmbrate a declarar siempre variables locales. Estas las puedes declarar con la palabra clave var o lec, de lo contrario se convertirán en variables globales. El modo estricto, es importante recordar que el modo estricto no permite variables no declaradas. Otro punto es, bueno, acá inicializa las variables cuando se declaran. Esto te permite tener un código más limpio, te proporciona un solo lugar para inicializar las variables y evita que hayan valores indefinidos. Inicializar variables proporciona una idea del uso previsto y del tipo de datos previsto. Vamos acá también a ver un ejemplo. Inicializa variables. Inicializar variables. Otra buena práctica. De todo lo que menciona acá, no es necesario que a todo le dé un ejemplo en código, solo lo que me parece más importante. En este caso, inicializar variables. Cuando tú inicializas, cuando tú haces esta buena práctica de inicializar variables, vas a tener un código más limpio, proporcionarás un solo lugar para iniciar las variables. A lo que me refiero, por ejemplo, yo puedo poner acá, vamos a definir acá una variable llamada precio, por ejemplo, precio, o color, color mejor, para ponerlo así. Ahí estoy inicializando, ¿no? O también podría definir así, nombre, acá sí puedo, por ejemplo, precio, vamos a ponerle un 25.00, decimal entero. Incluso puedo agregar un array. Bueno, acá le puedo poner valores ya. También un objeto. Los valores de los objetos siempre se escriben en llaves, y los valores de los arrays se escriben siempre en corchetes. Bueno, acá se llaman, en mi país se llama corchete y llaves, ¿no? Entonces acá siempre inicializa las variables, recuerda, antes, y después ya comienzas a escribir acá tu código, acá abajo. Acá comienzas, bueno, abajo ya escribes el código, no quiero poner otro comentario porque voy a agregar otro para que no se confundan, ¿no? Pero siempre define, inicializa variables y luego escribe el código. Probablemente no pueda seguir siempre esta buena práctica, pero en lo posible siempre inicializa las variables primero y luego escribe el código, ¿no? Bien.
Ahora acá otra buena práctica que mencioné es: trata los números strings o valores booleanos como valores primitivos, no como objetos. Declararlos como objetos ralentiza la velocidad de ejecución y produce efectos secundarios desagradables. Por ejemplo, vamos acá al código. Bueno, acá trata los números string o valores booleanos como valores primitivos, no como objetos. Voy a ponerlo acá. No copió. ¿Sí? Por ejemplo, digamos, yo tengo acá una variable llamada a con el valor Carlos, y acá quiero una variable b, pero voy a poner acá el apellido, pero como un objeto, por ejemplo, ¿no? De tipo string, new string, y acá adentro voy a colocar el apellido, que sería Torres, por ejemplo. Entonces, si por ejemplo acá mando ese valor, lo como en punto inject element by id, voy a poner el contenedor. Ahorita defino ese elemento en HTML, inner HTML, y comparo A y B. Okay. Ahora acá voy a mostrar, en medio de estos dos párrafos voy a mostrar el resultado. Entonces voy acá voy a copiar, salto de línea, acá voy a colocar mi id contenedor. Ok, entonces acá actualizo y me devuelve un false, ¿no? Este id acá lo voy a borrar porque lo he escrito por error. Actualizo y me devuelve falso. Te das cuenta, me está considerando, esta acá está como un string normal y esta acá está como un objeto tipo string, entonces genera un false. Por eso menciono acá, trata los números string o valores booleanos como valores primitivos, no como objetos. Valor primitivo podría ser aquí como Carlos, ¿no? Tal cual como está un string. Si es un string, un string. Si es un número, coloque un número, así como acá arriba en precio coloque un número. Pero no combines. Acá he puesto un string y un objeto de tipo string. Entonces, de preferencia trata de evitar estos tipos de declaraciones de nuevo string o new boolean o entero, porque generan problemas. Acá dice, como te menciono, ralentiza la velocidad de ejecución y produce efectos secundarios desagradables. Bien, acá este otro consejo: no uses new object para crear nuevos tipos de datos. Bueno, voy a copiar este acá, control C. Es similar a lo que hemos visto ahorita. Por ejemplo, si yo quiero declarar un nuevo objeto, solo escribir, vamos a escribir una variable nombre, es similar a lo que vi acá, ¿no? Entonces new string, ¿no? New object sería así, nuevo objeto, más o menos quedaría así, ¿no? Pero en su lugar en vez de usar new object, pues podría hacer así, definir con llaves el objeto. Igual, para si quiero definir un string, vamos a poner acá apellido. Si quiero definir un string, pues acá en vez de string podría usar, bueno, acá me faltó el signo igual. En vez de un string, pues uso las comillas, ¿no?
Por ejemplo, ahora en vez de número, en este caso le da para número, yo no evito usar number para definir un objeto de tipo número. En su lugar pues ponemos el número de frente, le da por ejemplo 25 de frente. Por ejemplo, un booleano, variable stock, pongamos en un valor booleano nosotros podemos definir true o false, ¿no? Si hay stock, si hay productos, por ejemplo, si hay productos en stock, pues es true. Si no hay, es false, ¿no? Entonces variable stock yo podría normalmente no podemos crear un objeto así new boolean, pero en su lugar simplemente coloca de frente o el valor true o el valor false. Okay. True lo voy a dejar. Vamos a ver otros ejemplos. Por ejemplo, para el caso de array, ¿no? Un array de productos, por ejemplo, ¿no? Yo podría poner así new array y acá podría meter los valores, ¿no? Separados por comas, pero en su lugar mejor usar corchetes y ya ponemos por ejemplo zapatos, productos zapatos, camisas, zapatillas y así todos los valores en el doble array, todos los datos. En cuanto a expresiones regulares, por ejemplo expresión regular, no voy a dar la expresión regular, se puede poner así new regex, pero en vez de eso de preferencia colocar directamente la expresión regular, ¿no? Ya según lo que tú quieras hacer, ¿no? Y un último ejemplo en cuanto a una función, por ejemplo contar, ¿no? Supongamos que voy a crear una función, mi función contar, ¿no? Una función que cuente ciertos segundos, por ejemplo, ¿no? Entonces acá pongo función, acá new function. En su lugar colocamos de frente la definición de función, ¿no? Y con su llave, ¿no? Así sería. Entonces recuerda siempre no usar new object o el elemento que quieras crear, boolean o array, cuando crees nuevos tipos de datos, ¿no? Bien, pasemos ahora a esta de acá, a la penúltima. Ten cuidado con la conversión automática de tipos. Los números pueden convertirse accidentalmente en cadenas NaN, no a number, o no es un número. Por ejemplo, voy a copiar este texto. Ten cuidado con la conversión automática de tipos de datos. Voy a copiar acá para el ejemplo, el comentario. Ten cuidado con la conversión automática de tipos. Por ejemplo, digamos, voy a crear acá una variable llamada saludo igual hola, y acá por ejemplo voy a definir una variable c. Le puedes poner el nombre de variable que quieras. Acá va a tener un número de 10, por ejemplo, y ahora voy a hacer un document.get element by id. Voy a mandar al contenedor. Acá arriba está usando este contenedor. Voy a poner acá contenedor 1. El contenedor 1 voy a crear un nuevo contenedor .inner html, y mediante la typeof, que es un método de JavaScript, voy a ver qué tipo de dato es
es acá la variable c, type of c. Entonces voy a crear el contenedor 1 acá en mi vista HTML. Acá tengo este contenedor, pero voy a copiar todo esto con el salto de línea aquí abajo, y acá voy a poner el contenedor 1 y actualizo acá. Dice que es un tipo de número. Y eso está bien porque la variable c es un tipo de dato numérico, es un entero, un 10. Pero cuando, por ejemplo, realizas operaciones matemáticas, JavaScript puede convertir números en cadenas, ¿no? Por ejemplo, la variable, vamos a poner variable a igual, vamos a hacer por ejemplo una suma. Si hacemos un 5,7, bueno, como ambos son números, 5 y 7, pues me devolvería 12. ¿Okay? Pero imagina que este 5 de acá sea un número pero de tipo string. Entonces a eso es lo que me refiero. Ten mucho cuidado al definir los valores. Acá estoy definiendo un 5 pero está como tipo string, y la suma no se va a ejecutar. Lo va a tomar como si fuera un tipo string, y lo que va a hacer es concatenar. Va a concatenar, o sea, va a juntar el 5 y el 7, y de resultado vas a tener 57. No tiene sentido, ¿no? Lo que está haciendo es unir el 5 y el 7 con este operador más. Así hay que tener cuidado, ¿no? Si vas a sumar, pues que ambos sean de tipo numérico. Como puedes ver, ya ves que es muy flexible y te permite hacer ese tipo de escritura, pero a la hora que tú tengas los resultados te va a dar algún problema. Bien, ahora otra buena práctica: para comparar valores utilizas el operador de comparación, este de acá con 3 signos iguales, ya que el operador de comparación con 2 signos iguales siempre convierte a tipos coincidentes antes de la comparación. En cambio, este operador de 3 signos iguales fuerza la comparación de tipo de valores, ¿no? Por ejemplo, a ver, vamos a marcar, utiliza el operador para comparar. Por ejemplo, tengo acá hagamos un repaso de lógica matemática. Por ejemplo, si yo comparo 0, si 0 es igual a este valor de acá vacío de tipo string, pues me va a devolver un tipo de datos verdadero, ¿no? Se cumple. Pero si con este operador de acá, con los 3 signos iguales, hacemos las operaciones de comparación más estricta. Acá sí me devolvería un false, porque acá me compara el tipo de dato, el tipo de valor y tipo de dato, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. De preferencia, siempre en programación, cuando se quiere hacer una comparación entre valores, se debe usar el operador de acá de 3 signos iguales. Por ejemplo, si tú quieres hacer un if en JavaScript, si supongamos acá voy a definir mi variable a, vamos a ponerle el número 5, 15, y mi variable b vamos a ponerle número 20, por ejemplo. Y acá con if yo voy a hacer si a es igual a b, ¿no? Y ahí haces tu comparación, ¿no? No uses de preferencia ese 2 signos igual, sino 3 signos igual,
para que la comparación sea más estricta y compare el valor y tipo de datos. Ok, a eso me refiero. Bien, ahora por ejemplo, otra buena práctica es usa parámetros predeterminados. Por ejemplo, cuando llamamos a una función con un argumento faltante, el valor del argumento faltante se establece en undefined y los valores indefinidos a undefined pueden romper tu código. Es una buena práctica asignar valores predeterminados a los argumentos. Por ejemplo, voy a crear acá una función. Bueno, acá primero voy a colocar acá el comentario para dividir. Vamos a ponerlo así: usa parámetros predeterminados. Por ejemplo, voy a crear acá mi función. Mi función, ¿no? Como ejemplo, tú le puedes poner el nombre de función que desees. Y acá por ejemplo voy a hacer un if. Acá voy a pasarle dos parámetros, por ejemplo A y B. Okay. Voy a hacer acá un if. Si B es igual a undefined, o sea que si B no está definido, pues hacemos que B tenga el valor de 0, y acá voy a hacer un return de A por B. Vamos a hacer una multiplicación. Okay. Entonces acá voy a mandar el valor resultado a un contenedor de mi vista HTML. Acá vamos a crear un contenedor 3, no, 2 sería, no, contenedor 2 .inner html igual, acá le paso mi función, la que he definido acá, ¿no? El nombre de la función, y voy a poner el valor 4. Voy a crear acá mi contenedor 2. Voy a copiar este acá, el espacio del contenedor que voy a crear acá, contenedor 2. Y si actualizo acá me devuelve 0. Entonces esto es porque me devuelve 0 porque el valor B estoy comparando acá si está indefinido, ¿no? Entonces como el valor de B está indefinido, pues el valor de B es 0, tal cual como lo defino acá, ¿no? Entonces, tal como menciona acá, usa parámetros predeterminados. Por ejemplo, cuando llamamos una función con un argumento faltante, el valor del argumento faltante se establece en undefined y los valores indefinidos o undefined pueden romper tu código. Es una buena práctica asignar valores predeterminados a los argumentos. Como acá yo no le estoy definiendo un valor a B antes, sino después le estoy poniendo el valor de 0, entonces ya me lo está tomando como undefined y me lo devuelve como 0. Son detalles que vas a ir aprendiendo también conforme aprendas JavaScript y comiences a crear proyectos y practiques, ¿no? Así que no te alarmes tanto, es normal, todos aprendemos de 0. Bien, acá, este punto de acá, finaliza las declaraciones switch con un valor por defecto, incluso si piensas que no es necesario. JavaScript comprenderá mejor la salida que quieres obtener. Bien, por ejemplo, si queremos usar switch para nuestro proyecto, bueno, acá ¿cómo le pondríamos acá? Usa valores predeterminados en tus declaraciones switch.
JavaScript podemos usar switch para hacer comparaciones, verificar valores. Por ejemplo, acá voy a definir una variable día, y acá abajo voy a usar switch. Acá voy a llamar al objeto date de JavaScript para obtener la fecha y la hora, y voy a obtener solamente el día. Bien, acá en el caso 1, paso la variable día. Acá voy a tener día lunes. Vamos a comenzar desde el lunes. Acá un break para pasar al caso 2. Esto lo voy a ordenar. Sí, acá sería caso 1. Acá sería caso 1. Ahí, que mantenga la alineación. Y acá un día sería el día martes. Vamos a agregar uno más. Caso 2. Acá me faltó su break. Una buena práctica es colocarle su break. Acá en caso 2 vamos a poner el día miércoles sería, ¿no? Y acá lo que me refiero es que hay que ponerle, espera, acá primero el break, acá hay que ponerle un valor por defecto, default. Si tú no le pones un default, pues no se encuentra, ¿no? De por sí este es un valor por defecto, lo que le estoy poniendo no se encuentra. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer acá un document project element id, vamos a mandar al contenedor, vamos a crear otro contenedor que sería el 3 .inner html igual hoy es hasta acá como string, hoy es la variable día, ¿no? Para que me detecte el día de hoy. Ok, entonces voy a crear mi contenedor 3 para imprimir los datos. Contenedor 3 ya actualizo. Ahora me parece que hay un error. Contenedor 3, acá hay en la línea 101 acá sería el default, perdón, sería así, y la variable día sería así. Ahora vamos a actualizar. Ahí está. Me dice que hoy es no se encuentra. Acá voy a darle un espacio después de eso. Actualizo. Hoy es no se encuentra. Hoy día estamos sábado 17 de abril. Y acá solamente definir lunes, martes y miércoles. Como no encuentra el sábado, pues por defecto me devuelve este texto no se encuentra. Entonces es importante siempre colocar un valor por defecto en tu switch. Definir los casos, pero siempre al final se le coloca su valor por defecto. Por si no encuentra ninguno de esos valores de los casos, pues va a devolver el valor por defecto. Bien, ahora pasamos a la última buena práctica de este video. Evita el uso de la función eval. Esta función se utiliza para ejecutar texto como código. En la mayoría de casos no debería de ser usado si es posible. Esta función permite la ejecución de código arbitrario, también representa un problema de seguridad. Bueno, así que evita el uso de eval, ¿no? Bien, hasta aquí este video.
acerca de las buenas prácticas que debes seguir en JavaScript. Probablemente hay otras buenas prácticas que no le he mencionado en este video, pero creo que las vas a descubrir conforme vayas programando en JavaScript. Y no quiero que se alargue tanto este video. Bien, hasta aquí este capítulo sobre las buenas prácticas del curso gratuito de JavaScript desde cero. Nos vemos en el siguiente capítulo.